Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la jornada. Vamos a tener como primer ponente a Sergio Muñoz, que es presidente de la Building Smart Spanish Chapter, que nos va a hablar un poquito del BIM en España, de cuál es la situación actual y las perspectivas futuras. Hola, muy buenos días a todos. La verdad es que estoy encantado de venir a una jornada como esta, que no es sobre BIM, la jornada, sino que es sobre un tema que me parece súper interesante, porque realmente mi concepción de BIM es como un medio para conseguir cosas. En este caso, pues vemos ejemplos de cómo nos puede ayudar a estimar, a modelar, a definir, a detectar problemas derivados de seguridad o de evacuación, igual que podríamos estar hablando pues, de planificación en obra, de presupuestos, de explotación y mantenimiento, de análisis energético. Entonces, bueno, Ana me pidió que, pues que intentara hacer una foto de cómo está BIM en España. Es una foto que posiblemente si la hiciera pasado mañana no sería igual, ¿vale? Porque pues ahora mismo, pues BIM, digamos que, no sé si para bien o para mal, parece que esté muy de moda, ¿no? Y yo quiero un poco también desmitificar que el que sea un capricho o que sea una moda, sino que es un medio que nos permite conseguir pues muchas cosas como las que nos ha enseñado Peter antes en su presentación. Entonces, bueno, para poneros un poco en contexto, esta imagen es de un estudio que han hecho en Irlanda hace un mes, más o menos, y que, bueno, intenta hacer una foto de niveles de implantación BIM a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que en muchos países hay cosas, ¿no? Hay niveles de implantación BIM. Que ahí en detalle yo entiendo que se ve muy pequeñito, pero por simplificar, digamos que los países en verde y en rojo, digamos que tienen un nivel más alto de BIM y los otros países un nivel un poco más bajo. ¿Vale? O los niveles en verde y en rojo son países donde ya se exige o es obligatorio el uso de BIM y en los otros países aún no se exige, pero en algunos casos se va a exigir. Estoy hablando de obra pública. Entonces, si me quiero centrar un poco en España para hacer este análisis de dónde estamos y, bueno, pues voy a tocar un poco las tres patas que podríamos decir que marcan que podría marcar la industria, ¿no? Qué posición hay a nivel formación, a nivel de personas, podríamos decir, qué está haciendo, dónde están las administraciones públicas y dónde está el sector, si es que está haciendo algo al respecto. Vale, para empezar por la parte de formación. Vamos, yo no sé cuántos sois colegiados de aquí. Yo esta mañana he mirado cuántos dentro del Colegio de Arquitectos de Madrid, cuántos cursos sobre BIM o herramientas BIM había, y había unos cuantos, ¿no? Es decir, realmente la mayoría de los colegios profesionales están impartiendo cursos sobre herramientas, máster sobre metodología, sobre ciertos usos de BIM, pero también hay muchos centros formativos, hay muchas universidades. Nosotros constituimos, digamos que actuamos un poco como paraguas para ver en qué universidades se está enseñando BIM, a mayor o menor nivel. En algunas es un posgrado o es un máster, en otras es un profesor pionero que daba la asignatura de proyectos en la carrera determinada, ¿no? Pero bueno, nos encontramos que en 27 universidades, ¿vale? Se estaba impartiendo BIM, mayor o menor nivel, y que se estaba impartiendo en arquitectura, en ingeniería civil, en ingeniería industrial, en arquitectura técnica, es decir, en muchas titulaciones diferentes, porque al final BIM es algo bastante transversal, ¿no? Y que toca muchos palos y le toca a cada uno en la parte que le toca. Y no voy a entrar a discutir si esto es más para arquitectos o para ingenieros de la edificación o para civiles. Yo creo que a cada uno le toca la parte que le toca. Vale, desde el punto de vista de la Administración. Bueno, la Administración en 2014, la Unión Europea publicó una directiva sobre contratación pública larguísima, pero con un artículo, el artículo 22, que habla sobre las comunicaciones al final entre las dos partes, el que licita y el licitador, ¿no? Y en ella habilita a
a la administración pública exigir el uso de BIM. No le está obligando a que lo utilice, pero le habilita a decir, oye, tú puedes pedir el uso de BIM. Y, de hecho, lo fundamenta luego en otro artículo, porque dice que también puede habilitar la concesión de la licencia no en base al coste económico y energético de ejecutar ese proyecto, sino al coste económico y energético de todo el ciclo de vida de ese proyecto. Y eso me parece fundamental, porque adjudicar un proyecto a la opción más barata a corto plazo, si luego a largo plazo va a ser muy cara, no parece la mejor solución. Y la Unión Europea habilita para ello. Y claro, para hacer estimaciones, ya sean económicas o energéticas, a 50 años, evidentemente necesitamos herramientas computacionales, necesitamos otro tipo de cosas de las que tenemos ahora. Teniendo eso en cuenta, o algunos sin tenerlo en cuenta, algunos países han planteado exigir el uso de BIM para sus obras públicas. Ahí os he puesto 3 bastante representativos. Reino Unido, ya que es desde el pasado 4 de abril de 2016, Francia, que lo anuncia para 2018, y Alemania, que lo anuncia para 2020. Bueno, y nosotros, ¿vale? El caso de España. Bueno, pues posiblemente lo sabréis, y si no, pues os lo digo. El Ministerio de Fomento, en julio de 2015, que la verdad es que ya casi han pasado 2 años, creó una comisión para coordinar y liderar un proceso, digamos, de implementación o facilitador para digitalizar el sector, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con 4 grandes ejes de impulsar, unificar, sensibilizar y difundir, es decir, también muy teniendo en cuenta que aunque yo lo pueda exigir a nivel público, lo importante es que la gente pueda hacer las cosas, que yo no le pueda exigir algo que realmente no esté capacitado para hacer. Y trazó una hoja de ruta, que es la que os pongo hoy, donde planteaba unas fechas tentativas para exigir BIM en edificación o infraestructuras en diciembre de 2018 y junio de 2019, ¿vale? Sin dar tampoco más detalles, que posiblemente es probable que surjan, como, a lo mejor al principio para proyectos más grandes y gradualmente que se vaya generalizando. Bueno, ¿y cómo ha planteado la Comisión SBIN realizar este trabajo, ¿no? Pues ha dividido un poco toda esta labor de definir cómo hacer las cosas, de estandarizar cosas, de sensibilizar, de desarrollar, digamos, plantillas para cosas, en estas 5 grandes líneas, ¿no? Una parte muy enfocada a las personas, otra más a los procesos, otra a la tecnología. Por supuesto, difundirlo todo, y una parte que me parece también súper importante de mirar lo que se hace fuera para no reinventar la rueda, no inventemos aquí nuestros propios estándares, no metamos la pata donde otros lo hayan metido, es decir, pues si otros han empezado antes el camino, aprovechemos ese conocimiento o esa experiencia para nosotros. Entonces, podríamos decir que los 3 grandes entregables, por decirlo de forma sencilla, que se marca la comisión es, a nivel de divulgar y estandarizar, es decir, publicar documentos como un glosario BIM, hablamos de niveles BIM, hablamos de perfiles BIM, o ese documento que ya es público se puede descargar, que se llaman BIM en 8 puntos. Por supuesto, guías y plantillas de cómo utilizar BIM para cada uno de los usos, de cómo en un pliego debería pedirse BIM, cómo alguien debería proponer utilizar BIM y cómo actuar con los formatos de intercambio, ¿no? Y cómo poder entenderlos. Claro, aunque sí que es verdad que la comisión habla de 2018, también es verdad que las administraciones, que las hay muchas, regionales, locales, de muchos tipos, pues ya han empezado a hacer su camino. Entonces, ya te encuentras en muchas licitaciones una demanda de BIM. Esto es de una depuradora de agua en la Comunidad Valenciana, esto es de una cárcel en San Sebastián, esto es de un centro de salud también en la Comunidad Valenciana, este es de un edificio aquí en Madrid. Es decir, muchas administraciones públicas, desde el punto de vista del cliente, entienden que van a tener un proyecto mejor, van a poder explotarlo mejor si ese proyecto lo tienen en BIM. Y ya lo están demandando. Es decir, lo que quiero es no pensar tanto en el concepto mandato, que al final el concepto mandato está muy bien, pero a día de hoy, sin ningún mandato, ya la demanda crece.
Bueno, por la parte del sector, ¿no? Las empresas. Bueno, en mi caso, Building Smart Spanish Chapter, que somos una asociación empresarial sin ánimo de lucro y que representamos empresas que va desde constructoras, ingenierías a fabricantes de productos de construcción o desarrolladores de software. Bueno, lo que intentamos es ponernos de acuerdo en cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya hace 3 años publicamos unas guías que son un conjunto de cuadernillos, cada uno enfocado para un uso diferente, donde intentamos que la gente utilice BIM de la misma forma y que la gente entienda el uso de BIM de igual modo. Pues bueno, pues tenemos una para diseño arquitectónico, igual que otra para análisis energético, bueno, pues todas las que veis ahí que se pueden descargar también de nuestra web. También es verdad que el sector privado, en nuestro caso Building Smart, ha trabajado mucho por la estandarización, porque aquí el mayor de los problemas que nos encontrábamos hace muchos años y que a día de hoy posiblemente con la globalización se ha maximizado es la torre de Babel que puede suponer un proyecto, ¿no? Sobre todo un proyecto grande, de muchos agentes diferentes, con muchas herramientas diferentes y el primer objetivo que nos marcamos fue, oye, pues vamos a desarrollar el inglés para que se entiendan las aplicaciones, ¿no? de forma sencilla. Entonces desarrollamos IFC, ¿no? Y me ha alegrado de ver que bastante gente levantaba la mano. IFC es un estandarizo desde 2013, desde octubre del año pasado, de 2016, fue aprobado como euronorma y, de hecho, AENOR está a punto de publicar la transposición de esa euronorma, su traducción. Me imagino que en un par de meses estará publicado, lo cual quiere decir que cuando alguien demande IFC puede decir, oiga, es que lo hago en base a esta norma, ya sea la ISO, la europea o la nacional, que está publicada y que todo el mundo puede ver y puede entender, leer o escribir este formato. A día de hoy, afortunadamente, me ha alegrado mucho ver que MassMotion importa también un fichero IFC. Existen visores gratuitos de IFC, que yo creo que es otra cosa súper importante, porque hay muchos... Yo solo digo a la administración, es que vosotros no tenéis que modelar, que vosotros lo que tenéis que recibir es los modelos que os hagan las empresas que desarrollen el proyecto. Y a lo mejor no necesitáis hacer una inversión, hay visores gratuitos de IFC con los que podréis ver pues cómo está estructurado ese proyecto y qué información contiene. Bueno, respecto al uso por parte del sector, hemos hablado antes de demanda pública, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de demanda privada. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, pues a veces lo que os decía de capricho o de moda repercute en que, aunque aumente la demanda, a veces el cliente no sabe lo que quiere y a veces el cliente recibe lo que no necesita. Pasan las dos cosas. A veces el cliente, pues, por pedir que no quede, ¿no? Y pido con un nivel BIM altísimo para todos estos usos y tal, y realmente a lo mejor luego no los va a utilizar y, por supuesto, es súper costoso desarrollar un modelo tan detallado y a veces a lo mejor el que le está proponiendo al cliente le da un modelo también demasiado desarrollado que el cliente luego no puede tratar. Nosotros estamos intentando también en Building Smart hacer una recopilación de proyectos que hay en BIM también para ver tipologías de proyectos, ¿no? Y os he puesto algunos ejemplos de en qué tipos de obras, para qué usos, qué niveles de detalle son los que se piden, para pues también hacer una foto un poco de dónde estamos, ¿no? En los proyectos que hacemos, qué usos son los más habituales y a lo mejor ver por qué hay otros usos no se llevan a cabo. Comentaros también que la verdad es que hay muchísimos grupos de usuarios BIM, algunos están al amparo de algunos colegios profesionales y otros no, pero que han empezado a salir en diferentes regiones y pues generan unos entornos para hablar y discutir de forma, yo creo, colaborativa y muy abierta, que al final es un poco lo que intenta impulsar BIM, no ser tan cerrado y ser más abierto y poder compartir. A los que, pues os invito a participar en donde estéis, ¿no? Y que busquéis información y que participéis porque son foros que me parecen de verdad muy interesantes. Bueno, para terminar, para hablar un poco de perspectivas futuras, la verdad es que voy a hablar de cosas que no las veo tan futuras. Lo que veo a lo mejor futuro es el uso extendido, ¿no? De las cosas que voy a hablar, ¿no? Entonces, desde la parte de personas o de formación,
pues el que sea habitual, ¿no? el hablar de perfiles BIM, ¿no? O de los perfiles actuales con competencias BIM. El que BIM sea común en enseñanzas universitarias, ¿no? El hacer las cosas, digamos, de manera tradicional ya no tenga por qué serlo. Y a mí me gusta lo que me dice un amigo finlandés, que me dice: en Finlandia en 5 años la palabra BIM no existirá, porque todo el mundo utilizará BIM y no hará falta llamar de una forma diferente a cómo hacer las cosas. Simplemente yo construiré. ¿Cómo? Con esta metodología, pero no tengo por qué llamarlo de forma diferente. Bueno, pues eso es lo que yo espero en un futuro, que la palabra BIM pues no tenga sentido porque sea nuestra forma habitual de trabajar. Bueno, respecto a la administración, bueno, pues los mandatos llegarán, no sé si en diciembre de 2018 o habrá una moratoria, bueno, llegarán, porque muchos países han llegado, porque homogeneización de todos los países, y evidentemente habrá demanda de Open BIM. Cuando digo de Open es que lo que me pedirán es un BIM, pero basado en estándares abiertos, basado en el uso de IFC, para todos los proyectos públicos. Y, por otra parte, la administración, pues, bueno, en su proceso que tiene también de digitalización interna y de administración, convertirse en una administración electrónica, pues tiene muchas cosas que ganar, y lo veo en otros países, donde el poder entregar esos proyectos por vía digital y que luego ese proyecto, el que lo recibe, pueda chequear cómo es el cumplimiento de normativa por parte de ese proyecto de forma, digamos, automática, y no ir con la plantilla de los círculos y los rectángulos, pues tiene un impacto muy positivo para la propia administración, pero también para el sector privado. A mí me consta que aquí en Madrid, que Asprima está un poco mosqueado porque tardan mucho en concederle las licencias a los promotores, por la burocracia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea tender a procesos de administración electrónica, evidentemente va a reducir plazos de concesión de permisos. Esos son datos de Corea, ¿vale? De lo que tenían antes y de lo que han conseguido. Evidentemente, eliminar desplazamientos para entregar la documentación, reducir el espacio de almacenamiento de los proyectos. Bueno, son beneficios muy directos para la administración. Bueno, desde el punto de vista del sector, bueno, ¿qué es lo que me gustaría ver? Lo primero es que me gustaría ver, o confío, igual que pasa en otros países, es nuevas relaciones entre empresas que fomenten la colaboración, porque al final BIM no es tecnología, sino que es metodología y conlleva una colaboración. Y para eso pues hace falta que todos los agentes que participan en el proyecto colaboren, sobre todo pues los que participan en etapas más finalistas, ¿no? Más de explotación, pues estén en etapas tempranas para que el diseño sea lo más adecuado posible. Entonces, nuevas formas de contratación tipo IPD o contratos tipo alianza, donde pues nos ponemos todos de acuerdo en trabajar así y el beneficio que saquemos nos lo repartimos, y que es algo común en otros países, pues yo entiendo que acabará llegando aquí. También integrar información para nuevos usos, sobre todo por la parte smart. Que la tecnología esté más al servicio del sector, que la tecnología, que es algo que se utiliza en otros sectores, sobre todo industriales o de automoción o de aeronáutica, ¿no? El tema de las gafas para mantenimiento, ciertas cosas, smart glasses o impresión 3D, que también se apliquen para construcción. Y, por supuesto, la parte de estandarización, que es un poco la que me toca, que IFC está muy desarrollado para edificación y relativamente poco para infraestructuras, pues bueno, pues que sigamos trabajando en abordar todos los tipos de usos y los tipos de obra. Y bueno, para terminar, nada, pues daros una recomendación de que, bueno, pues que BIM is coming y se queda. Va a ser un invierno largo, con lo cual, cuanto mejor preparados estemos, pues yo creo que mucho mejor. Vale, muchas gracias.